¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Está muy preocupado usted, Ignorita, sobre todo porque estábamos hablando que la palabra del día es, desafortunadamente, billones. Billones con B, ¿cierto? Billones con B, Ignorita. Y ya le va a explicar Silvia de qué se trata. Ay, Dios mío. Ignorita, mire, este es un nuevo escándalo sobre el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro está guardando silencio. La Contraloría lanzó una alerta sobre la contratación antes de la Ley de Garantías. Dice el informe que se firmaron más de, ojo a la cifra, 164,000 contratos por 14.86 billones de pesos. Ay, si usted, Señor Ignorita, Jesús. y los oyentes hicieran una comparación de cuánto se contrató en 2022 durante la era Duque, en plena época electoral, antes de la Ley de Garantía, encontrará que el incremento entre lo que pasó hace 4 años y hoy fue nada más y nada menos que del 52.6%. Ay, Señor Jesús. Caterina Ávila, usted tiene más detalles, ha estado buscando respuesta del gobierno, pero todavía nada de nada. Entre el 1 y el 30 de enero de 2026, justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, se firmaron 521.269 contratos de manera directa por un valor total de 32.88 billones de pesos. El dato que más llama la atención es la concentración del gasto. El 45% de los recursos se adjudicó en la última semana del mes. Él es Andrés Felipe Cifuentes, director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría. Mostrando el mismo comportamiento en la última semana, donde se contrató alrededor de 14 billones de pesos, lo que significa una concentración del 45% de la adjudicación. Y en el último día, 30 de enero, antes de la restricción de la Ley de Garantías, se contrataron 5.7 billones de pesos. Al comparar con el mismo periodo de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, el número de contratos aumentó 5.2% al pasar de 495.527 a 521.269. Sin embargo, el incremento más significativo se dio en el valor contratado, que creció 30.4%, pasando de 25.22 billones a 32.88 billones de pesos. En el orden nacional, el salto es aún mayor. Los contratos subieron 52.6% y el valor 68.2%. El informe también revela que la mayor parte de esta contratación directa corresponde a órdenes de prestación de servicios, que representan el 96% de los contratos firmados. Las entidades que lideran la contratación son el SENA, el ICBF y la Aeronáutica Civil, mientras que en el nivel territorial encabezan Barranquilla, Medellín y Cali. Por el momento, el gobierno nacional no se ha pronunciado al respecto. Oiga, don Alvarito, su persona, ¿eso es normal que un gobierno a finales de su mandato haga una contratación por más de 14 billones de pesos previo pues ya al inicio de la Ley de Garantías, ¿sí me sé? Pues sí, no, Ignorita, es normal que días antes de la entrada en vigencia de la ley pues se suscriban muchos contratos porque no se puede después. Entonces los gobiernos corren a suscribir lo que necesitan. En muchos casos son contrataciones urgentes, necesarias, que si no se hicieran, pues sería un gran problema porque después no pueden hacerse. Eso es consecuencia de varias cosas. La primera es que la Ley de Garantías es un invento colombiano un poco absurdo, que dice que para que no se roben la plata para elecciones, para que no usen la contratación del Estado para elecciones, entonces no se puede hacer en los días, en los meses anteriores a elecciones, entonces pues se hace antes, o sea que eso no sirve para nada y lo que hace es que desconfigura mucho el proceso normal de la contratación, porque obliga a las entidades a correr y hacerlo antes de tiempo a veces. Con las cifras que nos daban en el informe, pues sí parece que el aumento frente al gobierno anterior es importante. El número de contratos 5%, digamos que eso es normal pues por el paso del tiempo, pero en valor a nivel del gobierno nacional sí es muy alto, 50%, pero hay que mirar en qué consiste. Hay que tener cuidado con que se simplifica mucho diciendo que los contratos de prestación de servicio son como politiquería.
y pueden serlo, pero también en muchos casos es para atender la salud, la educación. Hay que hacer un estudio bien hecho. Afortunadamente, como estamos en época de elecciones, pues se usan esas cifras redondas con efectos políticos. Sí parecería que hay mucho de interés político en eso por las cifras. Sin embargo, pues sacar una conclusión sobre eso no es fácil. Ser irresponsable es facilísimo con la política, pero no sabemos. Pero claro que sí parecería que el gobierno está empujando al límite esas contrataciones, primero porque no hay plata y segundo porque son muy altas. Claro. Pero pues ese es el problema de esta polarización tan brutal en que se está haciendo de los dos lados todo por ganar. Si realmente hay mucho de intención política ahí del gobierno, está muy mal. Sí, señor. Hasta cierto punto es normal, lo hacen todos los gobiernos, pero una cosa excesiva es reprochable, pero pues hay que entrar a analizarlo bien. A mí me cuesta mucho trabajo acogerme a esas generalizaciones facilistas sin tener una información detallada. Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, su persona, ¿es normal que un gobierno a finales de su mandato haga una contratación por más de 14 billones de pesos previo al anuncio de la ley de garantías? Me sé. Pues mire, Ignorita, le voy a poner un comparativo que hace la propia Contraloría. Sí, señor. En el gobierno de Iván Duque, a la misma altura, en el mes de enero, previo a las elecciones, se contrató, dice la Contraloría, 107.000 millones de pesos, 107.000 millones de OPS o de órdenes de prestación de servicios. Sí. En el actual gobierno se contrataron 164.800 OPS. Entonces, por supuesto que normalmente, por una ley de garantías que entre otras, Ignorita, debería repensarse, porque esa ley de garantías se hizo porque había reelección en el país. Y yo creo que con la eliminación de la reelección hay que repensar muy bien esa ley de garantías porque se está prestando para otras cosas. Ahí cierro el paréntesis. Y vuelvo a la cifra. La diferencia son cerca de 60.000 OPS en 4 años. Sí, señor, muchas. Entonces, pues hay que mirar muy bien con qué apetito se hizo esa contratación, porque pueden ser dos cosas. La primera, obvia, las elecciones, pero la segunda también pensar en dejar gente contratada si el gobierno pierde las elecciones y tiene que cumplirse esos contratos hasta final de año. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues deja una cantidad de funcionarios, ¿cómo decirlos? Acomodados. No, exactamente, acomodados en la burocracia hasta que se termine el mandato. Entonces, una cosa no excluye la otra, ambas tienen una crítica, pero el único comparativo que yo tengo es el del gobierno del expresidente Iván Duque con el actual gobierno. Señor. Pero le voy a decir algo más, Ignorita. Según señor. la Contraloría, esto no solamente está ocurriendo en el gobierno nacional, también está ocurriendo en las alcaldías y las gobernaciones del país. Y voy a ampliar eso. ¿Y por qué? En Colombia los partidos políticos tradicionales se acabaron, ahí lo que hay son unos movimientos, usted se ha dado cuenta de todo lo que hacen, se unen para unas elecciones y todo, pero en verdad los que eligen el Congreso en Colombia son los alcaldes y los gobernadores. Si usted tiene el apoyo de un alcalde y de un gobernador, tiene la mitad de una representación para llegar al Congreso, a la Cámara o al Senado. Ese es el cálculo, digamos. Sí. Antes eran los partidos los que apoyaban y sacaban las personas congresistas, ahora son los alcaldes y los gobernadores. Luego ahí también hay que poner el ojo, señor. Porque nos estamos fijando mucho en Gustavo Petro y su gobierno, pero también hay que mirar las alcaldías y las gobernaciones porque no hay un equilibrio en materia de esas erogaciones para contratar personas que al final terminan siendo en muchos casos clientela para sacar adelante a unas cámaras y a unos senados. Lo que al final yo diría, Ignorita, es que hay que tener mucho cuidado. Primero, si se hizo para eso, porque hay un desequilibrio total para las personas que se benefician del erario público y las que no lo pueden hacer en materia electoral. Eso es por un lado. Por otro lado, mirar lo local también. Y al final, examinar si en Colombia todavía se necesita o hay que buscar un nuevo mecanismo para evitar que haya corrupción o malos manejos en los recursos antes de las elecciones, porque ya no hay reelección, que fue cuando esta figura de la ley de garantías surgió, Ignorita.
Ah, ya. Gracias, don Pedrito y don Alvarito. Muchas gracias. Ahí está, mi Vea, querida su merced. Ignorita. Vale, quedó claro. Todo Bueno, lo que uno aprende con ellos. y ¿no, es un su tema merced? complejo. 5 de la tarde, 57 minutos. Terminó el encuentro en el Sudamericano Femenino Sub-20, Gerardo.